Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC, correspondiente al 13 de diciembre de 2017. Datos económicos de la jornada, muy basados en términos de inflación en varios países. Obviamente, la reunión de la Reserva Federal del día de hoy. Con relación a inflación en Alemania, un indicador en línea con lo que fue el cálculo preliminar para el mes de noviembre de 1.8%. En los Estados Unidos, hoy hacia las 8:30 de la mañana, estaremos esperando los indicadores para los cuales el mercado espera incremento de la inflación del consumidor del 2 al 2.2, estabilidad en la inflación básica en el 1.8%. De todas maneras, recuerden que este indicador no es el preferido de la Reserva Federal, el preferido es el PCE, que está por debajo del nivel del 2%, ya por varios años también. Con relación a América Latina, tuvimos conocimiento de lo que fueron las cifras de ventas minoristas en Brasil, crecimiento un poco menos o por debajo de lo que el mercado había anticipado, solamente 2.5% frente a un 5%. Hay un anuncio adicional en Brasil que, como veremos, puede ir en cierta medida aclarando el panorama político para el año 2018, incluso antes de que se acerquen las elecciones de este país, que están calibradas para el mes de octubre del próximo año. En enero habrá una decisión que abordaremos más adelante. En los Estados Unidos, hacia las 2 de la tarde, bueno, hoy más bien 10:30 de la mañana, tendremos datos de inventarios de petróleo, ya un adelanto el día de ayer con los APIs, con un importante descenso, y hacia las 2 de la tarde la decisión de la Reserva Federal, donde, pues, como ya hemos hablado, se ha dado por descontado el incremento en 25 puntos básicos. Aclararemos algo más adelante con respecto a esta decisión. Cerrará la jornada entonces con Asia, hacia las 9 de la noche, hora colombiana, con las cifras de ventas minoristas y de producción industrial en China. Esas cifras de ventas minoristas en una expectativa de crecimiento del 10.3% en términos anualizados, y la de la producción industrial del 6.1%. Esto ha sido la norma en los últimos 2 años. También hay unos indicadores en Japón del sector industrial igualmente. Con relación a los anuncios de las últimas horas, destacamos lo que anunció el ministro de Comercio británico, Liam Fox, un abierto defensor del Brexit. Espera buscar un acuerdo de comercio con la Unión Europea muy semejante, lo más semejante posible al actual acuerdo de comercio que tiene el Reino Unido con la Unión Europea al ser miembro de este grupo. Esto, recordemos que ya había sido desestimado por parte de los países de la Unión Europea. Para ellos divorcio es divorcio y las condiciones no van a ser semejantes. El representante o el similar del ministro de Comercio británico para la Unión Europea, Michael Barnier, había afirmado hace algunas semanas, o había advertido hace algunas semanas, que en el mejor de los casos Reino Unido podría alcanzar a firmar un acuerdo de las mismas características que el firmado por Canadá recientemente. Producción industrial de la zona euro subió más de lo esperado, 0.2%, frente a una expectativa de estancamiento del 0% para el mes de octubre. Recuerden lo que hemos venido recibiendo en datos alemanes para el mes de noviembre y diciembre. Básicamente en este tema lo que ha venido ocurriendo es un deterioro en indicadores de confianza y posiblemente estamos esperando algo de repercusión en datos del sector real en temas de Alemania. Con relación a los Estados Unidos, hoy, como mencionábamos, reunión de la FED, más que la alza, vamos a estar muy pendientes de lo que es el diagrama de puntos, el cual, pues, en la última ocasión hablaba de cerca de 3 incrementos de tasas para el 2018. El interés del mercado es ver si la aprobación de la reforma fiscal, algo que no estaba tan claro para la última reunión en que se tomó decisiones y se actualizaron las cifras de pronóstico de tasas de interés a futuro, pues esa reforma no estaba tan clara y por eso quieren ver si hay impactos en la postura de los diferentes miembros de la Reserva Federal. Entendemos obviamente que va a ser la última reunión decisoria en la que participa la presidenta Janet Yellen. Por lo tanto, más que lo que ella diga, nos llama la atención lo que hay el consenso de miembros de la entidad, pues la mayoría de ellos va a permanecer a partir o luego del mes de febrero. Recordemos que hay varios, entre comillas, lugartenientes de Janet Yellen, como son el presidente de la Reserva de Nueva York y el vicepresidente Stanley Fischer, que ya anunciaron que iban a salir de manera anticipada de la entidad, aparentemente y sin mencionarlo claramente, pues por temas personales o diferencias con la administración Trump. En Brasil, una corte definió que el próximo 24 de enero del 2018 resolverá la apelación que entabló
el expresidente Lula da Silva en contra de una condena que había recibido por casos de corrupción. Esta condena, en caso de que quede en firme, inhabilitaría a Lula da Silva para participar en las próximas elecciones. Recuerden que los sondeos de intención de voto califican a el expresidente Lula da Silva como el más opcionado para ser elegido nuevamente. Entonces esta decisión de la Corte será relevante y, como mencionábamos previamente, puede ir aclarando un poco más el panorama político en Brasil. En Argentina, el día de ayer, Banco Central mantuvo la tasa de referencia inalterada en el 28.75%. Con relación a eso, la inflación anualizada al mes de noviembre es del 21% y el mercado estima que cerraría el año cerca del 23,5%, teniendo en cuenta unos ajustes en precios regulados efectuados recientemente. En Venezuela, varios anuncios. Rafael Ramírez, quien fue una de las figuras más representativas del chavismo, presidente, o más bien ministro de Petróleo por más de 10 años durante la administración Chávez, luego fue presidente de PDVSA y recientemente era el embajador en la ONU de Venezuela, está siendo en este momento imputado por cargos de corrupción. Y acá pues muestran para algunos fracturamiento dentro del chavismo, para otros están mostrando que están limpiando la casa, algo que pues no es muy creíble de todas maneras. Interesante de todas maneras ver esta evolución. Por otro lado, el grupo que define cuánto iba a ser la cobertura que iba a garantizar los credit default swaps de los bonos Venezuela. Recuerden que habían cerca de 1.500, 1.800 millones de dólares aproximadamente cubiertos. Determinó este comité que la cobertura iba a ser equivalente a 75.5 centavos por cada dólar invertido, teniendo en cuenta que valoraron los títulos de Venezuela en 24,5 centavos. Es decir, la cobertura no va por el 100%, sino por la diferencia que haga falta para llegar al 100%, y por eso tenían que hacer las discusiones de cuánto estaban valorados los títulos de PDVSA. Y para cerrar con temas de Venezuela, la compañía se vio forzada a amigablemente pagarle a Sinopec, la china Sinopec, que la semana pasada había entablado una demanda, por lo que no le ha pagado cerca de 45.000 varillas de acero, y por eso tuvo que hacer un giro de cerca de 22 millones de dólares, y decimos que amigablemente porque fue por intermedio de una demanda que colocaron en una de las cortes en Estados Unidos. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Tengan en cuenta 2 de la tarde, decisión de la FED, y más importante que eso, la actualización de las proyecciones que podrían tener efectos sobre el tema del dólar en Colombia. El día de ayer nos sorprendió las declaraciones del ministro de Hacienda, afirmando que, teniendo en cuenta la decisión reciente de Standard & Poor's, de pronto había que hacer una pausa en la reducción de tasas de interés, pues habría que evaluar los impactos de la misma de corto plazo y eventualmente comenzar a partir de enero o reiniciar en enero el ciclo bajista de tasas. Esto obviamente elimina completamente nuestra expectativa de reducción del día de mañana y pues ante estos hechos, teniendo en cuenta que el ministro de Hacienda es uno de los 2 principales defensores de las reducciones de tasas de interés, pues sin duda pues la tasa se va a mantener inalterada, no hay nada que hacer. Sin embargo, nos llama la atención que una de las razones que utilizaba Standard & Poor's para hacer la reducción de la calificación es igualmente una de las razones por las cuales el Banco de la República había sorprendido y nos había sorprendido en el mes de octubre y de noviembre con sus reducciones de tasas de interés. Tiene que ver básicamente con el bajo crecimiento, es decir que no entendemos muy bien desde este punto de vista por qué la decisión del Standard & Poor's afecta la postura del ministro, por lo menos si lo que estaba buscando era acelerar el crecimiento colombiano y mejorar de esta manera el recaudo tributario. Uno de los elementos que uno podría asociar es que la rebaja de la calificación, por un lado, podría generar presiones en el tipo de cambio y de esta manera inflación, pero digamos que no lo vemos tan claramente aquí. El tipo de cambio tiene que moverse sustancialmente para que tenga ese tipo de efectos en la inflación, como ya lo vimos en el periodo 2014 a 2015, en que el tipo de cambio pasó de 1.800 a 3.400 aceleradamente. Aquí lo que vimos ayer fueron cerca de 20 pesos o menos en el tipo de cambio, y por eso pues nos parece que no es la justificación por acá. El otro tema tiene que ver con nuestro déficit externo, que obviamente esta reducción de calificación puede hacer lo que sea un poco más difícil de financiar, más costoso de financiar. Sin embargo, como hemos visto, como se mencionó el día de ayer, el déficit externo colombiano estaba reduciéndose, moderándose frente al tamaño de la economía. Luego de un año 2016 donde alcanzaba niveles del 7, 5.5%, ya tuvimos durante este año
niveles del 3.7%. La norma en Colombia no es que sea superavitario, sino deficitario, e históricamente ha estado alrededor del 3%. Por lo tanto, tampoco entendemos muy bien cómo esto tendría que frenar necesariamente la decisión, pero así ya lo anunció el ministro de Hacienda y obviamente así va a ser. Por otro lado, también continuó en ese proceso de revelación de la realidad de lo que venía ocurriendo en la economía colombiana. La semana pasada finalmente el ministro de Hacienda reconoció que la economía no va bien, así lo dijo explícitamente, algo que no había mencionado previamente. Y segundo, ayer, luego de decir que había que hacer una pausa en las reducciones de tasas, también anunció que los cierres financieros para las concesiones 4G se estaban complicando debido a lo ocurrido con concesionaria Ruta del Sol 2, es decir, el caso de Odebrecht. Y esto tampoco lo había querido reconocer previamente, de pronto ya percibiendo que el gobierno está finalizando, está empezando a hablar de verdad lo que está pensando. Con relación a el tema de inflación, el día de ayer el Banco de la República publicó las expectativas de mercado se incrementaron un poco para cierre de año, pasando de niveles del 3.95 al 4.01%, y esto estaría encadenada una inflación mensual del mes de diciembre del 0.31, en GSC tenemos un pronóstico del 0.23%, finalmente tenemos una diferencia entre el consenso del mercado y nuestro pronóstico, y en GSC tenemos una expectativa de inflación de cierre de año del 3.93. Si se dan cuenta, el mercado espera que se incumpla la meta inflacionaria por un punto básico y nosotros creemos que se va a cumplir por 7 puntos básicos aproximadamente. La diferencia no es significativa, sin embargo, conceptualmente define si se cumple o no se cumple la meta inflacionaria. A 12 y 24 meses esta encuesta muestra reducción en las expectativas de inflación entre 6 y 13 puntos básicos respectivamente. Y como es usual en este periodo de fin de año y comienzo del próximo, las centrales de abasto llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura en el que van a congelar precios de cerca de 600 productos perecederos. Esto no es nuevo, no hay que pensar que la inflación va a ser más baja por este tipo de acuerdos, es lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 10 o cerca entre 10 y 12 años, así que no hay que dejarse desviar, esto no necesariamente va a presionar la inflación a la baja, pues es un tema acostumbrado. Y como mencionamos el día de ayer, Standard & Poor's redujo la calificación de Colombia y ha hecho lo mismo con Ecopetrol. Posteriormente se conoció que había tomado decisiones iguales en Grupo Sura o Sensa, que es Ecopetrol, Isagen. Los medios hablan de ISA, pero no hemos encontrado la referencia explícita de ISA. Es posible, teniendo en cuenta que el gobierno colombiano es su principal accionista, Findeter y la Financiera de Desarrollo Nacional. Todas estas entidades pasaron de BBB a BBB-. Dos entidades financieras fueron afectadas también con la calificación, Bancolombia y Banco Bogotá. Antes del ajuste eran BBB-, el menor de los grados de inversión, sufrieron entonces esa reducción de una escala y ahora quedaron en carácter especulativo. Algunos medios, pues, utilizando los términos de los años 80, manifestaron que habían pasado a bonos basura. Esto era un término de los 80, recuerden que ahora la nueva terminología es bonos de alto rendimiento, high yield, como dicen en Estados Unidos. Con relación a la vivienda, que era otra entidad bancaria que podría haber sufrido algún ajuste, no lo hicieron, decidieron que de manera individual se mantuvieran el BBB-, y cuando estuvimos el día de ayer evaluando los impactos en el mercado de bonos corporativos en dólares, identificamos cerca de 11 puntos básicos más exigidos a los títulos corporativos colombianos, equivalente a una pérdida en precio del 0.4%, es decir, lo que ocurrió en el tema accionario en Colombia el día de ayer también tuvo pues su replicación en el mercado de renta fija en dólares. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos. Iniciamos con las noticias corporativas. El día de hoy tenemos dos de ellas. La primera relacionada con los avances que se han hecho en lo que fue denominado como la investigación contra el cartel del cemento. Esta investigación, les recuerdo que fue iniciada en septiembre del 2013 y recientemente veíamos que ya la superintendencia estaba retomando la investigación con mayor fuerza y el día de ayer emitió una primera resolución, pues que les recuerdo iba en contra de 5 empresas cementeras y 14 ejecutivos que estaban relacionados con las compañías.
Dentro de esta, la primera resolución, pues el primer punto es sancionar a Cemex, Cementos Argos y Holcim en conjunto con otras 6 personas naturales que están relacionadas con las compañías. Entre esas, pues se destaca Jorge Mario Velázquez, que es el presidente actual de Cementos Argos, y Carlos Jacques también, que es el presidente de Cemex Latam Holdings aquí en Colombia, por la fijación de los precios del cemento de gris en el mercado nacional. Se les acusa que pues, se dio un incremento consensuado del 29% en el cemento de referencia Portland para el periodo del 2010 a 2012. Esto pues iba un 20% por encima de lo que fue la inflación para este periodo, que fue registrada en un 9%. El segundo punto es que en el caso de Cemex y Cementos Argos, pues el valor de la sanción ascendería a 73.000 millones de pesos, lo que equivale a 24,5 millones de dólares a la tasa de cambio del día de ayer, y esta cifra pues no difiere un poco a la ya calculada de que veíamos que Cemex mencionaba en la teleconferencia del tercer trimestre del 2017, donde pues calculaba entonces la multa máxima para este tipo de conducta por parte de la superintendencia, y que ascendería entonces a 50 millones en total, por lo que la compañía pues calculaba que se encontraran 2 sanciones en contra de la compañía. Por esto pues pensaríamos que solamente se daría la primera multa, en la multa máxima para cada una de las cementeras, y vemos que las 3 cementeras pues van a apelar dentro del plazo establecido. Ya las 3 han mencionado que van a utilizar este recurso de apelación, y si el pago de la multa es definitivo, Cemex mencionó que se daría durante el primer semestre del 2018. Sin embargo, el recurso de apelación, les recuerdo que tiene un plazo de 2 a 3 meses para ser resuelto, por lo que seguramente pues la multa, si persiste, afectaría no los flujos de primer trimestre, sino de segundo o tercer trimestre para las compañías. Con esto en mente, pues vemos aquí la acción de Cementos Argos. Les recuerdo que esta pues ha tenido una caída de más, ya cercana al 10% desde que fue anunciada el cambio de tendencia, como vemos, para mediados del año. Esto no solamente pues a raíz de lo que vemos que es un desempeño desfavorable de la economía en el sector de construcción, y que ha afectado en mayor medida lo que es Cementos Argos, por lo que son sus operaciones concentradas aquí en Colombia, y vemos que pues ya ahorita se ubican en estos niveles de los 10.500 pesos. En el caso de Cemex, el panorama es un poco diferente en cuanto a la percepción de la acción, por lo que hemos visto que se ha mantenido relativamente estable dentro de un canal durante lo corrido del año. La misma pues no ha tenido, digamos, que una caída relevante como si lo observábamos en Cementos Argos, por lo que les recuerdo que los impactos que vemos por parte de las operaciones en Colombia en los resultados financieros de esta compañía no han sido tan fuertes y tan profundos, porque han, digamos, que sobrepasado un poco lo que son las operaciones que tiene en el resto de Latinoamérica. Como vemos, la acción se ubica en los 10.660 pesos, y como les he mencionado, pues se ha mantenido dentro de este rango de los 10.500 a los 12.200 pesos. Y ya pasando con la siguiente noticia corporativa, esta ya tiene que ver con Corfi Colombiana. El día de ayer veíamos que la compañía mencionó que 2 de sus filiales, la primera de ellas que es Proyectos y Desarrollos Viales del Pacífico y la segunda Proyectos y Desarrollos Viales del Mar, han realizado una inversión por un total de 185.000 millones de pesos para adquirir la participación que Iridium Colombia Concesiones Viarias tiene en 5 sociedades concesionarias. La primera que les mencionaba, que es Proyectos de Desarrollos Viales del Pacífico, adquirió un 40% de la concesionaria Vial del Pacífico y del consorcio Constructor Pacífico 1, ambas ubicadas y con domicilio en Antioquia. Y la segunda fue una adquisición por parte de Proyectos y Desarrollos Viales del Mar, de un 40% también en la concesionaria Nueva Vía del Mar y el consorcio constructor Mulaló Lobo Guerrero, ambas también en Valle del Cauca. Como vemos, pues esta es una nueva adquisición que va muy en línea con ya lo que veíamos en el segmento vial Corfi Colombiana, y como vemos, la acción pues se ha mantenido relativamente también sobre este nivel de los 29.000 pesos, y no observamos, digamos, que cambios relevantes. Les recuerdo los 2 niveles a tener en cuenta, el 28.000 como el soporte y un primer nivel objetivo o la resistencia que estaría cercana a los 30.000 pesos.
Ya pasando con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap el día de ayer no registró variación alguna. Sin embargo, lo que sí observábamos en las acciones, que no es muy usual frente a la reducción de calificación que veíamos en Colombia, fue cierta sensibilidad de algunas de las acciones. Esto pues también se pudo haber producido por lo que fue el impacto en la reducción de varias de ellas, como mencionaba Daniel, pero pues el índice en general se mantuvo sobre los 1470 puntos dentro de esta tendencia positiva que vemos, y por el momento pues seguir monitoreando lo que sería ese soporte de los 1460, que corresponde también a la segunda banda, y si llega a darse entonces un posible movimiento al alza, podría entonces ubicarse una vez más hacia los 1480 puntos. Ya pasando con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, el día de ayer esto tuvo una caída del 0,8% y cerró sobre los 29.840 pesos. Como vemos, se está dando el ataque de este nivel de referencia y de stop que vemos de color fucsia sobre los 29.500 pesos. Como vemos, esto va muy en línea con esta primera señal de posible agotamiento de la caída que observábamos, que fue iniciada desde comienzos de octubre, por lo cual será interesante ver lo que sucede el día de hoy, no solamente por este ataque, sino por lo que veíamos con las noticias fundamentales que podrían entonces dar cierta volatilidad para esta acción el día de hoy. Y pasando ahora con el análisis de la acción de Éxito, el día de ayer esto tuvo un avance del 0,12% y cerró sobre los 16.580 pesos. Como vemos ya en lo corrido del año, ya casi para cierre del mismo, vemos que la acción ha tenido una valorización cercana al 11%. No descartamos lo que serían mayores valorizaciones, no solamente por la parte fundamental, que es bastante positiva, sino también desde la parte técnica vemos que la tendencia estructural se ha mantenido positiva, vemos por encima de cero, y que ha aumentado incluso su pendiente recientemente, por lo cual podríamos entonces observar avances cercanos a los 17.000, y sumado a esto vemos que el consenso también de analistas estiman que el precio de la acción estaría en un promedio de 17.300 pesos para el próximo año. Gracias, Natalia. Aquí simplemente recordar que el día de ayer el mercado colombiano fue muy sensible o más de lo normal a las decisiones adoptadas por las firmas calificadoras. Históricamente, las mejoras de calificación no venían acompañadas de valorizaciones significativas o por fuera de la norma en el mercado de renta variable. El día de ayer, el detrimento o la reducción de la calificación de Colombia sí tuvo afectación importante, sobre todo en emisores como Bancolombia, en el mercado colombiano. Y otro tema relevante para tener en cuenta, acaba de ser anunciadas las cifras de inflación en los Estados Unidos, inflación total en línea con lo que el mercado esperaba. El indicador 12 meses pasó del 2 al 2.2%, la inflación básica sí estuvo por debajo, pasando del 1.8 al 1.7, el mercado esperaba el 1.8. Esto ha tenido importantes repercusiones en los tesoros a 10 años, un descenso de 4 puntos básicos es importante, es una reducción que es significativa, sobre todo cuando se hace en solamente 2 minutos. Con relación a eso, si ustedes observan en este momento la pantalla, aquí ahí está el proceso importante, ya casi 5 puntos básicos de reducción. Lo mismo tenemos con base en el dólar. Cuando ustedes observan acá el movimiento, hay una caída generalizada del dólar. No es un tema en Colombia, es un tema que estamos viendo como el DX ya también reacciona de manera fuerte. Aquí tenemos valorizaciones de todas las monedas de referencia del mundo frente al dólar. Aquí son cerca de 10 monedas que hacen parte de esta canasta. Entonces, importante el dato hoy de inflación, sobre todo aparentemente esa inflación básica un poco por debajo de lo esperado ha generado importantes movimientos en el mercado. Eso es todo por ahora. Que tengan una muy buena jornada y nos vemos mañana en nuestro comité de estrategia.